Vamos a tocar un tema que es de muchísima importancia y sobre todo de muchísima utilidad práctica. Y se trata de cómo interpretar un electrocardiograma, una de las herramientas diagnósticas que con más frecuencia aplicamos en nuestros pacientes. Se trata de una tecnología que tiene más de un siglo y a lo largo de este tiempo se ha ido perfeccionando y estamos entendiendo cada vez mejor cómo este informe nos puede ayudar a modificar de manera importante el manejo de nuestros pacientes. Para ordenar esta clase vamos a dividir en 5 temas. Primero vamos a analizar algunos fundamentos de cómo se obtiene un informe de electrocardiograma. Posteriormente vamos a ver cómo se lee el informe y luego vamos a analizar cuáles son los hallazgos de un electro normal y cuándo existe cosas que nos debe de despertar la alerta de que la cosa no anda bien. Y al final vamos a hacer un resumen de algunas lecciones aprendidas. Vamos a empezar primero entonces con los fundamentos de la electrocardiografía. Recordemos de que el corazón es un órgano eléctrico, también tiene células de trabajo para generar la contracción mecánica. Pero el electrocardiograma lo que hace es registrar el comportamiento de las células eléctricas. Estas células pueden estar en uno de dos estados, ya sea en estado de reposo o cuando está en su acción. Y esta actividad eléctrica se puede generar en respuesta a un estímulo. Este estímulo puede ser un estímulo eléctrico, un estímulo mecánico o también estímulo de tipo químico. Con esto se produce el inicio del potencial de acción, pasando del estado de reposo a cambio significativo en la membrana con inversión de la polaridad de la membrana. Y este proceso le llamamos la fase de despolarización, que inicia con la activación de la célula cuando supera el umbral y se inicia el potencial espiga para continuar a lo largo del tiempo con la despolarización y finaliza con la repolarización. Todo esto ocurre de forma ordenada a través de las vías de conducción, que inicia desde la parte más alta del corazón, en este caso en la unión cabo-atrial, en una zona que tiene aproximadamente 1 centímetro cuadrado que corresponde al nódulo sinusal. Y de ahí se propaga a lo largo de la vía de conducción hasta que se logra despolarizar completamente las 4 cavidades cardíacas. Entonces, volviendo a las bases de la electrofisiología, recordemos de que la célula en condiciones de reposo se encuentra con cargas eléctricas netas positivas afuera y negativas netas adentro. Esto crea un potencial transmembrana. Sin embargo, el movimiento de los electrolitos, básicamente el potasio y el sodio, así como el calcio y magnesio y cloro, ocurre de una forma controlada a través de canales iónicos. En condiciones de reposo, la concentración de sodio se encuentra mucho mayor a nivel extracelular en comparación con a nivel intracelular. Esta proporción es de aproximadamente 140 milicovalentes de sodio afuera y unos 10 milicovalentes de sodio adentro. Por el otro lado, el potasio se encuentra en concentraciones relativamente bajas a nivel extracelular, una concentración de aproximadamente 3.5 a 5.5 milicovalente por litro. Pero el potasio se esconde principalmente a nivel intracelular con una concentración de aproximadamente 150 miliequivalente por litro. Estas cifras corresponden a una célula eléctrica en estado de reposo. Cuando se produce el potencial de acción, toda esta concentración se cambia
con salida masiva de potasio hacia afuera y con una entrada masiva de sodio hacia adentro. Cuando hay una entrada masiva de sodio hacia adentro, a través de la apertura de los canales de sodio, se produce el potencial de acción, esa fase de espiga. Cuando se abren los canales para el potasio, con salida masiva de esta a favor de un gradiente de concentración y un gradiente electroquímico, se produce la repolarización, cuando la célula devuelve a su estado basal con una membrana predominantemente positiva afuera y una membrana predominantemente negativa adentro. Estos cambios se propagan a lo largo de una ruta que nosotros le llamamos el sistema de conducción eléctrica. Esto se inicia desde el nódulo sinusal. Se ha estudiado bastante esta zona del nódulo sinusal y está también plenamente identificado. Se encuentra en la unión cabo-atrial, en la unión entre la vena cava superior y el atrio derecho. Esta zona tiene aproximadamente 1 metro cuadrado y hay una gran cantidad de células que son eléctricamente excitables con un automatismo mucho mayor que el resto del corazón. Por eso se convierte en el marcapaso natural del corazón. De ahí se va a propagar a lo largo del atrio derecho hacia el atrio izquierdo y hacia el nódulo atrioventricular. Esto se hace a través de los haces internodales, que son 3, el Torel, el Bachmann y el Wenckebach. Como la señal eléctrica no puede pasar directamente de los atrios a los ventrículos, porque existe una especie de tabique que separa eléctricamente los atrios de los ventrículos, tiene que continuar el viaje hacia abajo, hacia un único punto. Ese único punto normal se le conoce como el nódulo atrioventricular y de ahí se va a propagar hacia ambos ventrículos a través del sistema His-Purkinje, que está formado por una serie de células que permite una altísima velocidad de conducción, permitiendo un acoplamiento entre la excitación con la contracción ventricular. Esto es lo que ocurre en condiciones normales. Para entender mejor el nódulo sinusal, o también se le conoce como el nódulo sinoauricular, en nomenclatura anatómica antigua también se le conoce como el nódulo de Kitt y Flach, tiene una irrigación bastante particular porque esta llega a través de la arteria sinusal, pero la arteria sinusal no proviene de forma estereotipada de una arteria, sino que en estudios anatómicos se han encontrado de que en el 60% de los pacientes la arteria sinusal proviene de una rama de la coronaria derecha y en un 40% de las veces proviene de una arteria de la coronaria circunfleja. Esto es importante porque, como vamos a ver, un infarto en el territorio de la coronaria derecha se asocia con riesgo de bradicardia y también una disfunción del nódulo sinusal, con mucho mayor frecuencia en comparación, por ejemplo, con un infarto en el territorio de la descendente anterior. Este nódulo sinusal tiene un doble control, tanto desde el punto de vista del sistema simpático como desde el punto de vista parasimpático. Y el equilibrio entre esos dos sistemas es lo que va a determinar la frecuencia cardíaca. Y en condiciones basales de reposo, la frecuencia de disparo del nódulo sinusal es de aproximadamente 60 a 100 por minuto. Esto refleja el equilibrio entre el sistema simpático que acelera y el sistema parasimpático que frena el automatismo del nódulo sinusal. Más abajo tenemos otro que se llama el nódulo atrioventricular. El nombre en antiguo es el nódulo de Ashworth-Tawara.
Este tiene un automatismo también bastante elevado, pero no tanto como el nódulo sinusal, porque su automatismo basal es de 40 a 60 por minuto. Recordemos de que el automatismo del nódulo sinusal es de aproximadamente 60 a 100 por minuto. Por eso es que el nódulo sinusal le gana y se convierte en el marcapaso natural del corazón. Y es importante también que la arteria para el nódulo atrioventricular proviene en la mayoría de veces, 90% de veces, de la coronaria derecha y un 10% de veces de la circunfleja. Ahí ustedes ya pueden deducir por qué cuando hay un infarto en el territorio de la coronaria derecha, un paciente tiene mayor riesgo de desarrollar bradicardia y bloqueo atrioventricular, dado que muchas veces coexiste con isquemia del nódulo atrioventricular. Este nódulo es, desde el punto de vista fisiológico, muy importante porque permite un retardo entre la contracción atrial con la contracción ventricular, con un retardo de al menos 0.1 segundos y se considera normal hasta 0.2 segundos. Este retardo es fundamental porque no se podría permitir que los atrios y los ventrículos se contraigan de forma simultánea. Los atrios se encuentran en desventaja porque su masa muscular es mucho menor y consecuentemente cuando los atrios se contraen contra un ventrículo que también lo está haciendo, la válvula atrioventricular va a estar cerrada y no se logra ese llenado ventricular activo proveniente de la patada atrial. Entonces es muy importante este retardo. Permite la sincronía atrioventricular durante la fase del ciclo cardíaco. Aquí ustedes pueden ver un corte anatómico del sistema de conducción. En la parte alta, en la unión entre la vena cava superior y el atrio derecho, se encuentra el nódulo sinusal con esta distribución porcentual de un 60% a veces por la coronaria derecha, un 40% a veces por la circunfleja. Pero claramente en el nódulo atrioventricular hay una mayor asimetría en cuanto a distribución de la irrigación. 90% a veces por la coronaria derecha y 10% de las veces por la circunfleja. Por eso, cuando hay un infarto de la coronaria derecha, hay más probabilidad de un bloqueo atrioventricular. Entonces, algo importante que tenemos que recordar hasta el momento es que los bloqueos atrioventriculares, así como las bradicardias, son mucho más comunes en los infartos por obstrucción de la coronaria derecha. Comunicando los nódulos atrioventricular y el sinusal, se ha identificado unos haces que se le conoce como haces internodales. Estos, más que estructuras anatómicamente bien definidas, lo que sí se ha podido identificar es a través de estudios electrofisiológicos. Y básicamente son vías de comunicación entre el nódulo sinusal y el nódulo atrioventricular. Por eso se llama haces internodales, entre dos nodos, el sinusal y el atrioventricular. Y son tres. El anterior también se le conoce como Bachmann, el medial, que se le conoce también como Wenckebach, y el posterior, también conocido como el Torel. Bueno, cuando mencionamos el nombre de Wenckebach, tenemos que entender que Carl Friedrich Wenckebach, que vivió entre 1864 a 1940, fue un cardiólogo y anatomista neerlandés. La época de oro en el estudio de la electrofisiología y el desarrollo de la electrocardiografía sucedió principalmente en los Países Bajos, mal llamado Holanda. Recordemos de que Holanda es apenas una de las provincias de los Países Bajos.
Llama la atención de que Wenckebach describió un fenómeno que actualmente nosotros lo bautizamos como el fenómeno de Wenckebach. Este fenómeno Wenckebach se caracteriza porque el intervalo PR se va prolongando, se va prolongando, se va prolongando, hasta que se prolonga tanto que ya se pierde la conducción atrioventricular y desaparece un complejo QRS. Esto es lo que se le conoce como el fenómeno de Wenckebach y fue descrito en 1898. 1898, que no se olvide este año, 1898. ¿Por qué es importante esto? Porque resulta de que el electrocardiógrafo se inventó 3 años después por este compatriota de Wenckebach, que fue Wilhelm Einthoven, también un médico y fisiólogo neerlandés que vivió entre 1860 y falleció en 1927, y por haber inventado el electrocardiógrafo, que en realidad es una modificación de un descubrimiento que hizo Luigi Galvani. El electrocardiógrafo es un galvanómetro y básicamente funciona con el principio de que si hay una aguja imantada, al aplicar un campo magnético, esta aguja se va a mover hacia una dirección o hacia la otra dirección, dependiendo de diferencia de potencial eléctrico entre un polo y el otro polo. Y por este invento, en 1924, a Wilhelm Einthoven se le concede el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Hoy en día, un siglo después, a este galardón lo consideramos como algo más que merecido, porque ¿qué sería de nosotros actualmente sin la ayuda de la electrocardiografía? Bueno, previamente les había pedido que se memorizase el año en que se describió el fenómeno Wenckebach, 1898. Y el electrocardiógrafo se introduce en 1901, 3 años después. Entonces es como algo contraintuitivo de que un fenómeno eléctrico se pueda describir antes de la invención del electrocardiógrafo. Bueno, en realidad Wenckebach no describió este hallazgo utilizando un electrocardiógrafo, sino utilizando la astucia y también la acuciosa observación clínica. Porque recordemos de que al examen físico nosotros podemos identificar la onda P y el complejo QRS. ¿Cómo identificamos la onda P? Examinando el pulso yugular. La presencia de la onda A se visualiza como una ingurgitación de la vena yugular. ¿Y cómo interpretamos o cómo encontramos el complejo QRS por semiología? Pues palpando el pulso de la arteria. Y así tendremos ese intervalo entre ver la pulsación de la vena yugular y sentir el pulso de la arteria radial. Entonces, de pronto, ve un pulso en la yugular que se va alejando cada vez más de la palpación del pulso radial. O sea, ahí lo que se está encontrando clínicamente, semiológicamente, es la prolongación de PR. Y de pronto aparece un pulso yugular y no se acompañó de palpación del pulso radial. Y así fue como Einthoven describe de forma astuta, de forma ingeniosa, este fenómeno que hoy en día nosotros le llamamos el fenómeno de Wenckebach. Bueno, el electrocardiógrafo es el aparato fundamental para recoger los fenómenos eléctricos en el corazón. Y básicamente consiste en un aparato que registra las señales eléctricas, procesa, procesa y oferta por medio de ya sea una pantalla o a través del papel este trazo que vamos a analizar más adelante y da una gran cantidad de información. Pero los electrocardiógrafos, los primeros electrocardiógrafos fueron bastante rudimentarios. Ahí ustedes pueden ver
este paciente, para tomarle un trazo de electrocardiograma, tenía que meterse en 2 jarras de agua con sal para actuar como un electrodo. Imagínense, ¿verdad? Como hoy en día utilizamos un electrodo adhesivo y no como esto que es tan engorroso. Y aquí solamente se le puede tomar una derivada. Evidentemente no se puede tomar derivadas con esto, las precordiales. Sin embargo, esto se empezó a refinar y aparecieron entonces los electrocardiógrafos cada vez más sofisticados, miniaturizados. Y hoy en día los electrocardiógrafos son aparatos muy modernos que son digitales, pantalla táctil, inclusive tiene incorporado software con algoritmo para interpretación de, de lo que se encuentra. Bueno, más abajo tenemos el haz de Is. Este haz de Is también se le conoce como el tronco común de haz de Is. Tiene aproximadamente 1 centímetro de longitud y después de esto se ramifica en la rama derecha y en la rama izquierda. Estas 2 ramas van a descender para activar respectivamente cada uno de los ventrículos, el derecho y el izquierdo. Acá podemos ver en este esquema el nódulo atrioventricular. Acá tenemos el tronco común de ADIs, que posteriormente, cuando llega al septum muscular, se bifurca y desciende, resbala por el lado izquierdo, dando origen a la rama izquierda de ADIs, y resbala por el lado derecho, dando origen a la rama derecha de ADIs. Cabe mencionar de que la rama izquierda da rápidamente unas pequeñas ramas en la parte superior del tabique muscular. Y esta es la razón por la que la activación de tabique suele ocurrir en sentido izquierdo hacia derecho, porque la rama derecha no da las ramificaciones hacia el septum. Y una vez que llega hasta el endocardio, se continúa a través de unas fibras muy rápidas. Estas fibras de conducción muy rápida se le conoce como la fibra o la red de Purkinje. Esta red se encuentra disperso y da una activación muy rápida, casi que simultánea, de la parte apical, la parte media y la parte basal de ambos ventrículos. Y esta muy alta velocidad de conducción permite una contracción sincronizada ventricular, siempre ligeramente más precoz en la parte apical en comparación con la parte basal. Y eso tiene una gran ventaja desde el punto de vista fisiológico, porque de esta forma literalmente podríamos decir de que los ventrículos exprimen la sangre hacia el tracto de salida, lo cual sería desventajoso si la contracción se iniciase, por ejemplo, en la parte de la base para finalizar en el ápex. Bueno, con esto hicimos un repaso de algunos fundamentos de la electrocardiografía. Ahora vamos a ir a la lectura del electrocardiograma. Para la lectura de un electrocardiograma tenemos que seguir una serie de pasos. Y el primer paso que anoté como lo primero es lo primero. Lo primero es lo primero. Ahorita vamos a ver qué significa lo primero es lo primero. Y después vamos a tener que continuar en forma ordenada, viendo la frecuencia, viendo qué ritmo tiene, cómo está el intervalo PR, cómo está el intervalo QT, cuál es el eje eléctrico del corazón, cuáles son las alteraciones en el segmento ST y finalmente las otras alteraciones electrocardiográficas que básicamente consiste en analizar con detenimiento la morfología de las ondas y los intervalos. Bueno, lo primero es lo primero, ¿verdad? Lo primero es lo primero.
¿Qué significa? Que tenemos que estar seguros de que este trazo esté bien realizado y que corresponde al paciente. Nunca debemos formular criterios, nunca debemos tomar decisiones sin haber corroborado de que el estudio corresponde al paciente que usted tiene enfrente. Pues muchas veces se traslapa papeles y estaríamos tomando decisiones que puede impactar de forma muy negativa si no se trata del electro del paciente que lo tienes al frente. También revisar que la velocidad de barrido sea el convencional. La velocidad de barrido convencional es de 25 milímetros por segundo, o sea, 2.5 centímetros por segundo. Los electrocardiógrafos pueden ser programados para que aumente la velocidad o reduzca la velocidad a 12.5 o a 50 milímetros por segundo. Y esto puede cambiar la percepción visual de las cosas. Entonces, en condiciones estándares, la velocidad de barrido es de 25 milímetros por segundo y una estandarización consiste en que cada cuadrito pequeñito corresponde a 0.1 milivoltios y 10 cuadritos corresponde a 1 milivoltio. Ahorita vamos a ver en una hoja de electro este concepto de la estandarización. Y lo más básico es registrar 12 derivaciones. De estas 12 derivaciones, 6 son en el plano frontal y 6 en el plano horizontal. Y también verificar de que se haya eliminado los artefactos, porque muchas veces cuando se toma un electro, el paciente está moviendo o los electrodos no están bien adheridos al cuerpo del paciente y también algunos cables zafados o fracturados y eso puede generar artefactos en el registro. El concepto de estandarización es el siguiente. Si nosotros vemos el electrocardiograma, nos damos cuenta de que tiene un cuadriculado. Y ese cuadriculado, si le aumentamos como un zoom a esto, nos damos cuenta de que tiene un cuadriculado y también tiene cuadritos aún más pequeñitos. Hay un cuadro grande como este que incluye 25 cuadritos pequeñitos, 5 por 5, 5 por 5. Entonces, un cuadro grande tiene una duración de 0.2 segundos y una amplitud de 0.5 milivoltios. 0.5 milivoltios. Consecuentemente, si dividimos entre 5, entonces tenemos de que cada cuadrito chiquitito va a tener 0.04 segundos, o sea, 40 milisegundos. Y también tiene una amplitud de 1 milímetro o que es igual 0.1 milivoltios. 0.1 milivoltios. Bueno, hemos dicho 12 derivaciones, pero ¿qué es en sí una derivación? Parece un concepto muy básico, pero a veces si no tenemos claro este concepto, se nos puede enredar para la interpretación. La palabra derivación no es tan intuitiva de entender, pero si cambiamos el término de derivación por el concepto de la vista del corazón de diferentes ángulos, ya podemos comprender mejor. Acá tenemos una vista lateral, una vista posterior y una vista también lateral del corazón. Entonces, nosotros podemos ver el corazón desde diferentes ángulos. Tal vez para entender mejor en el electro, podemos hacer esta analogía. Usted quiere sacar foto a un gato, entonces tiene que tomar la foto en diferentes ángulos, de arriba, de abajo, de atrás, adelante. Esto en fotografía tiene sus términos técnicos, cenital, nadir, contrapicado, normal, picado. Esto, cómo cómo se entiende mejor? Si usted está tomando una foto de la espalda del gato,
usted no va a poder ver con esa foto cómo está la panza del gato. Si usted está tomando la carita del gato, no va a poder ver con esta misma fotografía la parte posterior del cuello del gato. Ese es el concepto de derivada. Entonces, la derivación para ver una pata, la derivación para ver la orejita izquierda, la derivación para ver la colita del gato, ese es el concepto de derivación. Entonces, al corazón podemos fotografiar con diferentes derivadas. Podemos tomarle foto en el plano frontal o también en el plano horizontal. En el plano frontal podemos sacarle seis ángulos de fotografía. Así tenemos 3 que son aumentadas de los miembros y 3 dipolares. Tenemos ABR, ABL y ABF. Esa A de aumentada permite, mediante un arreglo matemático, obtener un registro con un 50% mayor de amplitud. Por eso se llama A de aumentada de los miembros. Y los trazos de los dipolares tenemos 3, D1, D2 y D3. Lo de D significa dipolar. Pero también podemos sacarle foto al corazón desde el plano horizontal. Y esto se obtiene mediante 6 derivaciones, de V1 hasta V6. Así podremos entonces analizar el corazón desde 6 perspectivas horizontales y 6 perspectivas frontales. Pero para tener una vista más completa del corazón, tenemos que tomarle no solamente 12, sino 15 ángulos. Las 12 derivaciones convencionales más 3 derivaciones especiales que son V4R, V8 y V9. Ahora, V4R, ¿para qué específicamente nos sirve? Ahí ustedes ven una letra R, R de izquierdo, que es la imagen espejo de V4, pero hacia el lado izquierdo. Eso nos sirve para valorar el olvidado ventrículo derecho, porque casi siempre cuando pensamos en el corazón, pensamos en el corazón izquierdo. Pero no olvidemos de que el corazón funciona con 2 bombas en serie y si una bomba funciona mal, la otra también va a tener problemas. Por eso no hay que olvidar el ventrículo derecho, especialmente si usted encuentra un paciente que tiene un infarto en el territorio de la coronaria derecha. Se puede también concomitantemente tener isquemia del ventrículo derecho. Y también cuando examinamos el corazón, si tiramos un poquito más hacia la espalda, vamos a tener las derivaciones V8 y V9. Esto corresponde a las partes posteriores del corazón. O sea, el corazón no solamente tiene la parte anterior, sino también la parte posterior es muy importante. Para obtener un buen registro, observe, hasta el momento lo que hemos enfatizado es que lo primero debe ser lo primero y es verificar la calidad del registro. Hay que colocar los electrodos en forma apropiada. Acá, por ejemplo, por convención estándar, para el lado derecho, el miembro superior derecho es un electrodo blanco. Para el miembro superior izquierdo es un electrodo de color negro. Para el neutro sería para el miembro inferior derecho, que es de color verde, y el miembro inferior izquierdo es de color rojo. Esto también se puede colocar con parches adhesivos y se puede colocar a nivel de muslo o también a nivel de los hombros. Siempre que esté a más de 25 centímetros del corazón, no hay diferencia que se tome a nivel del hombro, a nivel del brazo, antebrazo o en la mano. Esto no es cierto para las derivaciones precordiales que tienen que ser exactos en el lugar indicado. ¿Por qué es importante
fijar en la colocación de los electrodos en las extremidades, porque puede pasar este tipo de cosas. Por ejemplo, vean este paciente. Este tiene una radiografía que corresponde a una dextrocardia. Vea que no solamente tiene dextrocardia, el paciente tiene dextrocardia porque el corazón está en el lado derecho, también la burbuja de la cámara gástrica está en el lado derecho. Eso significa que el paciente tiene una dextrocardia con situs inversus. Y esto que se ve acá corresponde a una telectasia basal, en este caso basal del pulmón izquierdo. Entonces, ¿cómo sería el registro de un paciente que tiene el corazón volteado? Bueno, analicemos este electrocardiograma. Este electrocardiograma no corresponde al paciente de la radiografía que le acabamos de mostrar, pero observe que aquí, primero, desde el punto de vista técnico, fue un registro deficiente. ¿Por qué? Porque ahí ustedes pueden ver cómo en V2 hay una raya. No hay derivación D2 registrada. Posiblemente o no le pusieron el electrodo o corresponde a un cable fracturado o un problema ya del aparato como tal. Pero nos llama muchísimo la atención cómo en ABR la onda R está muy positiva. Cuando ABR está observando el corazón desde arriba, viendo los vectores alejarse, y aquí estamos viendo los vectores acercarse. Entonces da la impresión de que tiene una dextrocardia. Pero aquí lo único que hubo fue que invirtieron los cables de las extremidades. Porque si tuviera dextrocardia, no solamente afecta las derivaciones en el plano frontal, también afectaría las derivaciones en el plano horizontal, o sea, en las precordiales. Entonces, acá en las precordiales, el corazón está en el lado izquierdo, pero en la del plano frontal, el corazón está en el lado derecho. Entonces, esta incoherencia sugiere de que invirtieron los cables. Entonces, es muy importante verificar de que el trazo corresponde al paciente y que se haya tomado correctamente. Diferente acá. Acá sí corresponde a un paciente que tiene una dextrocardia. De hecho, este trazo corresponde al paciente de la radiografía de la dextrocardia con situs inversus. Aquí ustedes pueden ver cómo en ABR está con el eje eléctrico positivo en ABR. ABL está negativo. Lo mismo en D2, D3. Y vean ustedes cómo en las precordiales, la morfología corresponde a un ventrículo, a un corazón que se encuentra en el lado derecho. O sea, ese paciente sí tiene una dextrocardia y el electro quedó evidenciando este hallazgo, y además si tuviera electrodos invertidos, entonces solamente aparecería la descripción de dextrocardia en las derivaciones en el plano frontal, y las derivaciones en el plano horizontal estaría incoherente. Es decir, es bastante común que se intercambie los electrodos entre las extremidades, pero lo que evidentemente no va a suceder es que el que está tomando el electro le ponga todos los electrodos en el pecho hacia el otro lado, porque es demasiado evidente. Sería un error. Entonces, para recordar, los electrodos en el pecho se tienen que colocar de la siguiente manera. V1 y V2 se coloca para external en el cuarto espacio intercostal. Y aquí tenemos un primer error. Muchas veces se confunde
se confunde la posición de V1 y V2 con los focos de auscultación pulmonar y aórtico que se encuentran arriba en el segundo espacio intercostal. Entonces, a veces, de forma automática, en lugar de poner en V3, V1, V2 a nivel del cuarto espacio intercostal, se pone acá. Entonces ya tenemos un ángulo para tomar la fotografía del corazón equivocado. V4 se coloca antes que V3. V4 se coloca a nivel de la línea media clavicular, un espacio intercostal más abajo, o sea, en el quinto espacio. Y luego se pone V3, que sería en medio de la distancia entre V2 y V4. Más lateral, pero en el mismo interespacio, en el quinto espacio intercostal, se coloca en la línea axilar anterior V5 y en la línea axilar media V6. Y así tenemos entonces los 6 electrodos del registro precordial. Si queremos hacer registro del ventrículo derecho, entonces tenemos que colocar los electrodos en imagen en espejo. V4 hacia el otro lado, V3, R hacia el otro lado también. Y así tenemos un registro para el ventrículo derecho. Entre V3 y V4, V4R es el que le da la mayor precisión para diagnosticar isquemia del ventrículo derecho. Aquí ustedes pueden ver cómo después de que ya ubicamos el quinto espacio intercostal, entonces V4 está en la línea media clavicular, V5 en la línea axilar anterior y V6 en la línea axilar media. Pero podemos inclusive tirar un poco más hacia atrás, obteniendo las derivaciones V8 y V9. Es muy curioso que no exista V7 como tal, ¿verdad? Posiblemente porque no agrega mayor sensibilidad y es un poco más difícil de colocar porque eso estaría en la línea axilar posterior. En el caso de V8 y V9, vean que V8 y V9 lo que trata es para registrar la pared posterior del corazón. No confundir pared posterior con la pared inferior. La pared posterior es la que está atrás del corazón. En cambio, la pared inferior también se le conoce como la pared diafragmática, que es la que se encuentra en contacto con el diafragma. Entonces, V8 es en el quinto espacio intercostal, pero a nivel de la línea media escapular. O sea, se palpa la espina de la escápula y de ahí se tira hacia abajo al quinto espacio intercostal y eso corresponde a V8. Y V9 es la línea paravertebral. Estas dos derivaciones nos permite tomar una foto del corazón en la parte posterior. Y cuando queremos examinar el ventrículo derecho, entonces lo que hacemos es poner los electrodos en imagen espejo del lado izquierdo, pero completamente al lado derecho. Y así tenemos una vista del ventrículo derecho. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar es que si usted tiene un electro y duda de la calidad de este trazo y también de la identidad de este trazo, porque a veces se toma el electro y no se anota el nombre, entonces si hay duda, mejor repetirlo, porque tomar decisiones con un electro de calidad dudosa y también de identificación dudosa es muy peligroso. Nunca emita conclusiones a partir de un electro con errores técnicos. Bueno, el segundo paso para la lectura de un electrocardiograma es el cálculo de la frecuencia.
fundamental porque con base en la frecuencia podemos clasificar si el paciente tiene una normocardia, una taquicardia o una bradicardia. ¿Cómo se calcula la frecuencia cardíaca? Por un método rápido de la frecuencia cardíaca se calcula de la siguiente manera. Medimos el número de cuadros grandes que se encuentra entre intervalo R a R. Y a este valor le agarramos 300 entre este valor. Pero a veces los intervalos R a R no caen justamente sobre un cuadro grande, sino que cae en la mitad de un cuadro grande y tal vez un tercio del otro cuadro grande. Entonces es un poquito más impreciso. Si uno quiere ser un poco más preciso, se utiliza la siguiente fórmula: 1500 entre los cuadros pequeños entre intervalo R a R. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. En este caso, observe que tenemos la onda R que cayó justamente sobre la raya de un cuadro grande. Y acá tenemos el siguiente complejo QRS con la onda R que cayó justamente en un cuadro grande. Entonces, 300 empezamos a dividir. Si aquí fuese 1, entonces 300 entre 300 da 300. 2 cuadros, 150. 3 cuadros, 100. 4 cuadros, 75. 5 cuadros, 60. 6 cuadros, 50. Esto es muy práctico, muy rápido y no necesita ni siquiera de una calculadora, pero a veces no hay coincidencia. Lo ideal sería así, que todos los complejos fuesen tan fáciles como identificar el que cayó sobre una raya, una gruesa de un cuadro grande, y acá, entonces aquí hay un cuadro grande, dos cuadros grandes, entonces 300 entre 2 da 150, y esa es la frecuencia cardíaca de este trazo, 150 por minuto. Muy fácil, muy sencillo. Bueno, pero a veces las cosas no son tan sencillas porque hay cosas que nos saca de la opción de este cálculo. Si no, vea este trazo. Este trazo corresponde a un paciente que tiene un ritmo caótico, es un ritmo irregularmente irregular. Es una fibrilación atrial. Y aquí ustedes pueden ver cómo los intervalos RR varían. Entonces, ¿cómo vas a reportar una frecuencia cardíaca con esta fórmula si todos los intervalos son diferentes? Ya no se puede utilizar este método, pero existe un método mucho más fácil que estar dividiendo mentalmente los cuadros grandes o los cuadros pequeños entre 300 y 1500. ¿Cuál es otro método fácil? Pues cuando usted ve una tira de electrocardiograma, en la parte inferior hay una tira que corresponde a dedos, un dedo largo, es lo que se le conoce. Es para ver el ritmo como tal y también nos sirve para sacar la frecuencia. ¿Cómo? Si empezamos desde que inicia el trazo hasta que finaliza el trazo, el barrido a 25 milímetros por segundo, o sea, un barrido estándar, corresponde exactamente a 10 segundos. Exactamente a 10 segundos. Bueno, y aquí usted ya puede deducir cómo se puede sacar la frecuencia cardíaca. Contar el número de complejos. Acá vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 complejos. 10 complejos en 6 segundos. Perdón, 10 complejos en 10 segundos. Entonces, la frecuencia sería 10 por 6, sería 60 por minuto. Esa es la frecuencia de este trazo. Es decir, tomamos este trazo de dedos largos, contamos el número de complejos y luego multiplicamos por 6. Y así tenemos la frecuencia cardíaca
para esos ritmos caóticos como de la fibrilación atrial. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Acá, este paciente tiene un ritmo sinusal. Vemos el dedo largo que está acá. Entonces, de lado a lado son 10 segundos. Entonces, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 complejos. Tiene 7 complejos, entonces 7 multiplicamos por 6 y nos da 42 por minuto. 42 por minuto. Muy fácil, muy rápido. Inclusive mucho más rápido que sacar por el método de los cuadros grandes y los cuadros pequeños. Bueno, vamos al siguiente paso. El siguiente paso es análisis del ritmo cardíaco. ¿Qué es eso del ritmo cardíaco? Bueno, ver si tiene cadencia, si está muy regular, muy irregular. Eso es lo que se trata en este paso, análisis del ritmo cardíaco. Para valorar si se trata de un ritmo regular o no, nos fijamos en los intervalos R a R. Estos deben ser regulares en condiciones normales, pero se permite pequeñas variaciones de hasta un 20% entre R a R, y eso es porque cuando nosotros respiramos se produce un fenómeno que es fisiológico, que se llama la variación fisiológica de la frecuencia cardíaca. Esto es secundario a los cambios en el tono del sistema nervioso autónomo. Cuando inspiramos, activamos los mecanorreceptores vagales y la frecuencia cardíaca baja un poquito. Cuando exhalamos, la frecuencia cardíaca sube un poquito. Pero esa variación no debe superar al 20 o 25%. Eso es lo que en algunos libros le llama arritmia sinusal respiratoria. También tenemos que ver la cantidad de ondas P versus los complejos QRS. No debe de sobrar, no debe de faltar. O sea, por cada onda P debe seguirse de un complejo QRS, y cada complejo QRS debe ser precedido por un complejo, por una onda P. Cuando estas cosas no se cumplen, esos criterios no se cumplen, es por la presencia de una arritmia. Bueno, en realidad, cuando decimos arritmia, significa sin ritmo. Y el único trastorno de ritmo que es sin ritmo sería la asistolia. Por eso, en algunos libros también vamos a encontrar con el término de disritmia, que tal vez es un término más descriptivo, más correcto. Pero disritmia es como trabalengua. Por eso es que seguimos utilizando una palabra más fácil de pronunciar, aunque es impreciso, como lo es el término de arritmia. Vamos más abajo. Sería la valoración del intervalo PR. El intervalo PR representa la despolarización de los atrios hasta que aterriza en el nódulo atrioventricular. O sea, el intervalo PR lo que valora es la fase de despolarización a nivel atrial. Y el intervalo QT es la segunda parte, lo que ocurre a nivel de los ventrículos, que es el intervalo QT. Bueno, primero vamos a ver el intervalo PR. ¿Cómo valoramos el intervalo PR? El intervalo PR va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS. Bueno, entonces aquí alguien podría preguntar, pero dice intervalo PR, pero el complejo QRS empieza con una onda Q. Bueno, eso es por una cuestión de semántica, porque si encuentra una Q, entonces sería el intervalo PQ. Si encuentra una R, sería el intervalo PR. Entonces es una cuestión de pura semántica. Se puede llamar PR o se puede llamar PQ como tal. Y este intervalo representa la despolarización de los atrios y también el retardo atrioventricular. En condiciones normales,
este intervalo debe ser de 0.12 hasta no más de 0.20 segundos. Cuando es menor de 0.12, se habla de que hay un intervalo PR corto y hay una serie de trastornos que se asocia con PR corto, básicamente los síndromes de preexcitación. Cuando el intervalo está más de 0.2 segundos, se habla de un PR prolongado y hay una serie de patologías que se asocia con PR prolongado, siendo lo más comunes los bloqueos atrioventriculares. Entonces, para que no se nos olvide el concepto de intervalo, cuando sumamos la duración de una onda más la duración de un segmento, obtenemos el término de intervalo. Entonces, intervalo es onda más segmento. Intervalo PR significa que tenemos que contabilizar la duración de la onda P más el segmento PR, más el segmento PR. Y en el trazo del electro lo veríamos de la siguiente manera. Aquí un trazo del electro, el intervalo PR sería este. Entonces se ve la onda P, esto que corresponde al segmento PR y finaliza con el inicio complejo QRS. Y aquí ustedes pueden ver cómo estrictamente hablando lo que hay es una Q. Entonces, esto, si uno quiere ser muy preciso, correspondería más bien al intervalo PQ. Pero por costumbre siempre decimos PR. Y acá se puede ver cómo este intervalo PR tiene 3.5 cuadritos. 3.5 cuadritos. Entonces, recordando, y esa es la utilidad de entender cuáles son los valores de un papel de electrocardiograma. Entonces, tiene 3.1 cuadritos o cuadros pequeños, como esto. O sea, la duración de cada cuadrito es de 0.04 segundos. 0.04 segundos. Entonces, volviendo a este trazo, 3.5 cuadritos, entonces 3.5 por 0.04 corresponde a 0.14 segundos. Esto es normal porque PR en condiciones normales va de 0.12 hasta 0.2 segundos. Bueno, vamos a seguir avanzando. Ya hemos terminado con el intervalo PR. Ahora vamos a analizar el intervalo PQ, perdón, el intervalo QT. El intervalo QT. ¿Qué es lo que representa el intervalo QT? El intervalo es la suma de onda más un segmento. En este caso, se contabiliza desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Y es un intervalo bastante variable, porque depende mucho de la frecuencia cardíaca. Por eso es que no podemos hablar de un valor absoluto de normalidad para el intervalo QT como tal, el QT medido, sino que se requiere hacer una corrección. Eso es lo que se le conoce como el concepto de QT corregido para la frecuencia cardíaca, En este caso, ya con el QT corregido, el intervalo normal sería entre 350 a 440 milisegundos. Bueno, ¿qué es eso de QT medido y QT corregido? Para eso, primero tenemos que medir el QT, así como está en el papel, hacer la medición del QT. Posteriormente, tenemos que hacer un ajuste de acuerdo a la frecuencia cardíaca del paciente. Y para esto tenemos que utilizar algunas fórmulas. Existe en la actualidad diferente propuesta para QT calculado. Ahí ustedes pueden ver que hay fórmula de Bassett, que fue la primera en introducirse y quizás es la que más se utiliza, pero también hay otras, como por ejemplo la de Framingham, la de Sarman, la de Hodge, la de Van der Waters, y así, dependiendo de
prácticamente de la preferencia de cada centro y obviamente de lo que está introducido en el aparato de electrocardiógrafo. Así se va a hacer la corrección del QT. Pero quizás la fórmula más utilizada es la fórmula de Bassett, con doble T. En el año 1920, fue propuesta en 1920, y la fórmula de QT calculada es igual a QT medido dividido entre raíz cuadrada del intervalo R a R. R a R. Vamos a hacer un ejercicio. Esto que corresponde a un paciente con una fibrilación atrial, con un síndrome coronario agudo, ustedes pueden ver que tiene un ritmo de ACFA más un supratenio ST. Bueno, pero para no dispersarnos, vamos a ver el cálculo del QT. El QT empieza desde el complejo QRS, en este caso hay una onda Q muy evidente, y finaliza con la finalización de la onda T como tal. Entonces, contamos un total de 13 cuadritos. Estos 13 multiplicamos por 0.04, tenemos 0.52 segundos. Este valor se llama el QT medido. Todavía nos falta hacer la corrección de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Y para ello vamos a medir el intervalo R a R. En este intervalo R lo que encontramos fue un total de 39 cuadritos, o sea, 1.56 segundos. Y aquí aplicamos la fórmula de Bassett. QT es igual a QT medido entre raíz cuadrada de R a R. Sacando los cálculos nos da 0.416 segundos, o sea, 416 milisegundos, que como habíamos dicho, de que el intervalo de normalidad es de 350 a 440 milisegundos. Entonces, decimos de que en este paciente el intervalo QT calculado o corregido es normal. Bueno, ahora algo muy importante es el cálculo del eje eléctrico. El eje eléctrico se puede desviar para un lado o para el otro lado en los pacientes que tienen crecimiento de cavidad. Eso es muy importante, el cálculo del eje eléctrico. También se modifica de forma dramática cuando hay trastorno de conducción intraventricular y también en los pacientes que tienen dextrocardia o dextrorotación también se da alteración en el eje eléctrico. ¿Pero qué es el eje eléctrico? El eje eléctrico es la dirección promedio de la sumatoria neta de todos los vectores eléctricos del corazón. Recordemos de que cuando se despolariza el corazón, la señal eléctrica se desparrama a lo largo del corazón en forma de ondas de propagación. Y esto significa que no hay un único vector, sino que hay miles de vectores en diferentes direcciones y diferentes sentidos. Pero cuando se hace una sumatoria de esos vectores, obtenemos un solo valor, y este un único valor se llama el vector del eje eléctrico. Para ilustrar, vamos a analizar en este esquema. Aquí tenemos el ventrículo, que es cuando se despolariza del subendocardio hacia el subepicardio. Esto ocurre en ese sentido porque las fibras de Purkinje se encuentran en subendocardio y se propaga a lo largo del espesor del corazón, de adentro hacia afuera. Y también se mueve a diferentes áreas del corazón. Vea que en este caso la despolarización fue más precoz en esta zona en comparación con esta otra zona. Entonces, esto genera un montón de pequeños vectores que al final hay que aplicar una suma vectorial. Y esa suma vectorial arroja un único vector con una dirección, con una magnitud y con un sentido
característico y este se llama el vector del eje eléctrico. Pero en realidad esto no es tan sencillo porque el corazón se despolariza en forma ordenada y en momentos. Y cada uno de esos momentos nosotros le ponemos un nombre característico. Decimos el primer vector, el segundo vector o el tercer vector de la despolarización del corazón. Para entender mejor ese concepto de vector, vamos a volver a la analogía de la fotografía. Un vector se caracteriza porque tiene dirección, magnitud y sentido. Entonces, si tenemos un vector que se mueve de esta forma y el ojo está acá, entonces a la hora de registrar en el aparato se registra con una deflexión positiva. Por convención, si el vector se acerca al registro, se obtiene un trazo positivo. Y si el vector está en este punto, entonces el ojo está viendo este vector, pero alejar. Y consecuentemente el registro es una deflexión negativa. Ahora, ¿qué pasa si es un vector que corre de lado a lado? Primero acercando y después alejando. Entonces, el registro nos arroja un trazo, primero con componente de positividad, que es este vector acercando, y un segundo trazo que corresponde a esta deflexión negativa, a este vector que está alejándose. Y en realidad eso se ha podido demostrar con los estudios electrofisiológicos. Eso no es un concepto teórico, sino que es un concepto real. Y eso lo podemos ver ahora en los laboratorios de electrofisiología. Aquí ustedes pueden ver, aquí se está haciendo un mapeo endocavitario de un paciente que estaba teniendo taquiarritmia a repetición por fenómeno de reentrada. Entonces se hizo el mapeo endocavitario y aquí se puede demostrar de que hay zonas que se activan más precoces en comparación con otras y esto genera entonces corrientes de despolarización y consecuentemente vectores que se tiene que sumar y cuando se suma se obtiene un vector en un momento X o en un momento Y. Y esto realmente ya no es como de ciencia ficción, sino que lo estamos viendo en el mundo real. Esta paciente, por ejemplo, se le estaba haciendo una ablación de una taquicardia por reentrada a través de un haz accesorio. En ese caso fue a través de un haz de Kent. Esta paciente tenía un síndrome de Ward-Parkinson-White con preexcitación que a cada rato le generaba taquicardia y si eso no se corrige incluso se puede asociar con muerte súbita. Colocando un montón de electrodos se puede tomar fotografías del corazón en múltiples ángulos y de esta manera tenemos el corazón analizado con diferentes perspectivas, diferentes derivaciones. Les decía de que a pesar de que son cientos o miles de vectores, pero por momentos de despolarización se estandariza de que hay un primer vector, un segundo vector y un tercer vector como los principales. Entonces, esos son los vectores de la despolarización. El primer vector activa el septum interventricular y la parte del ápex del corazón, del septum hacia abajo. El segundo vector corresponde a la activación de la pared libre de ambos ventrículos. Vean que es importante decir ambos ventrículos porque no solamente existe ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho también. Lo que pasa es que la masa del ventrículo izquierdo es 3 veces mayor que la masa del ventrículo derecho. Entonces, prácticamente el ventrículo izquierdo opaca al ventrículo derecho. Y el tercer vector corresponde a la despolarización de las partes basales del corazón.
está ilustrado con esta flecha de color verde. Entonces, así como está, si lo ponemos en el plano frontal, estos tres vectores se registraría de una forma que más adelante vamos a analizar con sus ondas características. Y en el plano horizontal también. Estos vectores son vistos en el plano horizontal y en el plano frontal, y es la traducción de la morfología de las ondas. Por ejemplo, en el plano horizontal, vamos a ver, el primer vector, el primer vector corresponde a la activación del septum. Aquí ustedes pueden ver, este vector de la activación del septum tiene una dirección que va de izquierda hacia derecha. Recordemos que el septum siempre se activa primero en el lado izquierdo porque la rama izquierda se ramifica primero, mientras que la rama derecha no da ramas al septum. Por eso esta flecha se mueve de izquierda hacia la derecha. Entonces, si nosotros estamos sacando una foto desde V1, vamos a ver de que es un vector que se está alejando, pero se está acercando. Entonces, hay una deflexión positiva que es una onda R. Como este vector también tiene magnitud, es de baja magnitud, poca magnitud, porque es un pedacito aquí de septum nada más. ¿Y qué pasa en V6? En V6 está viendo ese vector alejar. Entonces, la deflexión sería una deflexión negativa. Y por convención, la primera deflexión negativa se bautiza con la letra Q. ¿Y qué pasa con el segundo vector? El segundo vector tiene dirección hacia la izquierda, de derecha hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo jala este vector porque tiene mayor masa ventricular, predomina. Y como estamos tomando una foto desde V1, entonces estamos viendo este vector alejar. Y lo que se va a registrar es una deflexión negativa. Y en V6 vemos el vector acercar. Por eso se registra con una deflexión positiva, una onda R. Nos falta el tercer vector. Ese tercer vector corresponde a la activación de las zonas basales del corazón y apunta hacia arriba. Entonces, en V1 vamos a ver que este vector se le está acercando al electrodo. Entonces, se registra con una onda R pequeña, pero para diferenciar de la primera onda R, se le bautiza como R'. Y en V6, ¿qué estamos registrando? Estamos viendo esta flecha alejar. Entonces se va a traducir en una onda S. Y esto es la explicación de por qué en V1 vemos esta morfología y en V6 vemos esta morfología que es normal. Bueno, entonces, con todos estos vectores, ahora vamos a hacer una suma neta de todos los vectores y vamos a tener entonces el eje eléctrico. El eje eléctrico. El eje eléctrico consiste en identificar para dónde se dirige el vector resultante de la suma. Y esto se coloca en una especie de sistema de 360 grados con el cero a nivel horizontal y gira en sentido del reloj en más 30, más 60, más 90 hasta completar los 360. Pero también podemos referenciarlo con números negativos. Si movemos en sentido antihorario, tenemos menos 30, menos 60, menos 90. Bueno, entonces, si el eje eléctrico está entre 110 a menos 30, decimos que el eje está normal. Pero si se desvía a más de menos 30, decimos de que el eje está levo rotado. Si se desvía a más de más 110, se dice que está dextro rotado. Estos números, estos intervalos no están escritos a piedra, porque ustedes pueden encontrar que en algunos textos habla de que levorotación es más de menos 45 y levorotación es más de y dextrorotación es más de más 120. No importa, porque
el eje eléctrico no es el único determinante de la normalidad o anormalidad del corazón. Lo importante es saber cómo se saca este eje eléctrico. Y hay desviaciones extremas, que sería desde -90 hasta 180 grados. Esto se da especialmente en paciente que tiene bloqueo de conducción intraventricular o aquellos que tienen una dextrocardia. Ahora, ¿cómo se calcula el eje eléctrico? Para ello, nos fijamos en las derivaciones en el plano frontal. Importante, acá. Cuando vamos a calcular el eje del corazón, no utilizamos las derivaciones precordiales. Utilizamos las derivaciones en el plano frontal, que son D2, D3, ABF, ABR y ABL. Y así, entonces, lo primero que tenemos que ver es cuál es el complejo más isodifásico. Y en este caso, el más isodifásico es D2. El D2. Y después buscamos la derivación que es perpendicular a D2. Y la derivación perpendicular a D2 es ABL. Es ABL. Entonces, ABL está a -30 grados. Y como está positivo, eso significa que el eje está dirigido exactamente donde está el electrodo registrador de ABL. Eso significa que así como está, el eje eléctrico de ese paciente está en -30 grados. Vamos a ver, ponerlo ahora en el gráfico. Entonces, primero habíamos dicho de que el más isodifásico, que es D2, y en D2, esto corresponde a D2, D2 va de +60 hasta -120. Pero no sabemos si es un vector que va para allá o para acá, porque el paralelo, la derivación paralela a D2 es ABL. Entonces, ahora vamos a ver ABL. Y resulta que ABL está positivo. Eso significa que el vector de ABL, cuando se aleja, da una deflexión negativa. Cuando se acerca, da una deflexión positiva. Consecuentemente, como ABL está positivo, eso significa que el eje eléctrico de ese paciente está en -30 grados, que está dentro de lo normal, Así es como muy fácil, muy rápidamente se puede calcular el eje eléctrico. También para mencionar, todo este cálculo engorroso y aproximado, ahora los electrocardiógrafos ya te lo sacan. Pero es importante entender de dónde viene el concepto de eje eléctrico. Bueno, más abajo, entonces, tenemos el concepto de alteración del segmento ST. Es un paso muy importante porque cuando hay alteración de ST, se utiliza para identificar los síndromes coronarios agudos o cuando los pacientes tienen alteraciones electrolíticas graves. Las alteraciones del segmento ST son importantes porque muchos de los pacientes a quienes nosotros le mandamos electro es para diagnosticar o descartar la presencia de síndromes coronarios. Entonces, el segmento ST es esa línea que existe entre el final del complejo QRS y el inicio de la onda T. Recordemos que intervalo es la suma de segmento más onda. En este caso, cuando decimos alteración en segmento ST, es solamente el segmento, no incluye ninguna onda. En condiciones normales, debe ser isoeléctrico, o sea, sobre la línea de referencia de cero. Cuando sube por encima de cero, decimos que hay supradenivel. Cuando baja por debajo de cero, decimos que hay infradenivel. Ahora, ¿cuál es esta línea de referencia? La línea de referencia es el segmento PR, pero a veces
no queda claro dónde queda, cómo está PR, sobre todo hay pacientes que tiene síndrome de preexcitación y no se puede visualizar muy bien el segmento PR. Entonces, se puede utilizar como alternativa, como plan B, el segmento TP. Vamos a entender mejor con este gráfico. Acá lo que queremos valorar es el segmento ST. Entonces, habíamos dicho de que segmento es la parte del trazo que se encuentra entre dos ondas. ¿Entre cuáles dos ondas? Entre el complejo QRS y la onda T. O sea, en este caso, este pedacito corresponde, ilustrado en color verde, corresponde al segmento ST, al segmento ST. ¿Y contra cuál referencia es que decimos de que el segmento está supra o está infradenivelado o está normal? Entonces, se utiliza el segmento PR. Aquí se puede visualizar el segmento PR que está acá. Ya que si nosotros comparamos con este, está prácticamente igual. Entonces, decimos de que no hay elevación de ST. Siempre existe pequeñas desviaciones. Estas pequeñas desviaciones se considera como variante normal, y la variación para considerar que es relevante sería cuando hay una desviación de al menos un cuadrito, un cuadrito. Y si tenemos duda de dónde está el segmento PR, entonces utilizamos el segmento TP, que a veces es un trazo mucho más estable en comparación con el segmento PR. Entonces, acá se trata del trazo de un paciente normal y no tiene desviación del ST. Pero aquí, claramente, la cosa no anda bien. Este paciente tiene un síndrome coronario agudo, consulta por cuadro de dolor torácico, y aquí se puede ver que tiene un supra de nivel del ST. Tiene un supra de nivel ST. Usamos como punto de referencia esto, ¿verdad? Que es el segmento TP. Por eso el puntito de referencia está acá. Y de ahí hasta donde termina, donde está esta elevación, eso es el segmento ST, que está claramente elevado. Está elevado un total de 7 cuadritos, o sea, 0.7 milivoltios de supra de nivel. Pero también la contraparte, que es el infra de nivel del ST. Pues nuevamente, en este caso, para la referencia usamos el segmento PR. Aquí ponemos el punto y tiramos esto hacia abajo hasta la finalización del complejo QRS, y sin incluir la onda T como tal. En este caso, este paciente tiene un infradenivel de 9 cuadritos, o sea, tiene un infradenivel de 0.9 milivoltios. Esto lo que traduce, obviamente, es la presencia de cariopatía isquémica. Y el último punto para la interpretación del electro sería buscar otras alteraciones electrocardiográficas. Estas otras alteraciones electrocardiográficas incluye el análisis ya fino, con cuidado, el análisis minucioso de cada una de las ondas e intervalos que no hayamos valorado previamente, como por ejemplo la presencia de bloqueo de rama, cómo está la morfología de las ondas P, la onda T, el complejo QRS. Ese es el último punto, y es el análisis fino que tenemos que continuar. Porque cada una de esas ondas, intervalos, segmentos, traduce fenómeno electrofisiológico particular. Por ejemplo, la onda P traduce la despolarización atrial,
el segmento PR, el segmento PR traduce este retardo que se da cuando la señal eléctrica se queda a nivel del nódulo AB. No es que la actividad eléctrica se quedó aquí atorada, sino que este nódulo conduce tan lentamente que da chance para que los atrios se vacíen sin que los ventrículos estén contrayendo, causando una contracción atrial taponada. Y después, el complejo QRS corresponde a la despolarización ventricular y la onda T corresponde a la repolarización ventricular. Vamos a ver un ejemplo de esto. Aquí claramente se ve que hay un garabato aquí que no se identifica dónde está la onda P. Hay fluctuaciones como si fuese un temblor en la línea de base. Esto lo que denota es la presencia de una fibrilación atrial. Y además vemos de que la morfología de los complejos QRS son anormales. Son anormales, son complejos QRS que están anchos y corresponde a la presencia de un bloqueo de rama izquierda de ADI. Y observe cómo también la repolarización está anormal, con una onda T que está negativa. También tiene un infradenivel del segmento SOT. Estos son cambios secundarios de ST y T en presencia de un bloqueo de rama izquierda de ADI. Entonces, ahí ustedes pueden ver la importancia del análisis fino, que más adelante vamos a terminar de explicar. Bueno, después de eso, tenemos que analizar cuáles son los criterios para decir de que un electro está normal. ¿Cuáles son los criterios para decir que el electro de un paciente está normal? Primero, debe ser de ritmo sinusal. Debe ser ritmo sinusal porque este es el marcapasos fisiológico y su frecuencia en reposo está entre 60 a 100 por minuto. Menor de 60 sería bradicardia, más de 100 sería taquicardia. Y como se inicia desde el nódulo sinusal y se propaga a lo largo del atrio hasta llegar al nódulo AB, entonces hay que visualizar una onda P positiva en D2 y negativa en ABR. ¿Por qué positiva en D2? Porque D2 está sacando la foto de ese vector atrial que viene con un sentido y dirección que va de arriba hacia abajo, de derecha hacia la izquierda y de atrás hacia adelante. Eso significa que si estamos tomando la foto desde D2, es una flecha que está apuntando directamente, acercándose. Por eso tiene que ser positiva. En cambio, el electrodo registrador de ABR está sobre el hombro derecho. Entonces ve un vector que se está alejando. Consecuentemente, tiene que ser una deflexión negativa. Otro criterio es que cada onda P tiene que ser seguida de un complejo QRS y con un intervalo PR de 0.12 a 0.20 segundos. A veces aquí se complementa con una frase de que cada onda P va seguido de un complejo QRS y que cada QRS va precedido por una onda P. Esto en realidad no es una redundancia. Por ejemplo, cuando tenemos un bloqueo AB de segundo grado 2-1, entonces vamos a ver de que cada complejo QRS está precedido por una onda P, pero no toda onda P va seguido de QRS. Algunas ondas P no fueron conducidas. Entonces, este es el concepto de que cada onda P debe ser seguido de QRS y cada QRS debe ser precedido por una onda P. Y si la conducción intraventricular es normal, el QRS tiene que tener una duración menor de 0.11 segundos. 0.11 segundos. Es decir,
no más de 3 cuadritos. Un ensanchamiento QRS lo que traduce la presencia de bloqueo de conducción intraventricular. Y además que los ciclos deben ser regulares, pero se permite algunas variaciones que suele ser inferiores a 0.16 segundos o un 20 a 25% de los intervalos RR basales. Esto es porque a pesar de que el corazón funciona de forma bastante preciso, pero hay pequeñas variaciones como consecuencia de la influencia del tono autonómico. Nosotros tenemos un tono autonómico simpático un poco mayor durante la expiración en comparación con la inspiración. Cuando inspiramos hay mayor predominio vagal porque se activan los mecanorreceptores vagales y esto genera una caída en la frecuencia. Pero cuando exhalamos, la frecuencia sube y esa variación se llama arritmia sinusal respiratoria o variación fisiológica de la frecuencia cardíaca. No traduce patología, pero si esto es mucho más distanciado, sugiere de que puede estar en presencia de bloqueos sinoatriales. Entonces, aquí ustedes pueden ver todos los complejos registrados en el plano frontal con las características que se ve acá. Entonces, en D1 tienen que ver de esta manera, en ABL tiene que ser de esta forma. Esto es menos ABR, porque ABR sin modificación está aquí. D2 está acá. D3 está acá. ABF está aquí. Entonces, las derivaciones estándares son estas, ¿verdad? Las D2, ABF, D3, D1 y ABL. Cuando se le pone un símbolo negativo, significa de que es imagen espejo de la derivación estándar. Tal vez de todas las derivaciones que tiene un símbolo de menos, la que es más comúnmente escuchada es la derivación menos ABR. Esto se utiliza en la derivación o en el arreglo de Cabrera para los pacientes que se sospecha de cardiopatía isquémica. Y en el plano horizontal tenemos las derivaciones estándares de V1, V2, V3, V4, V5 y V6, pero su contraparte sería con el símbolo negativo de menos V1, 2, 3, 4, 5 y menos V6. Y cada uno con un patrón característico de progresión que más adelante vamos a analizar. Bueno, vamos a dejar la clase de este tema de interpretación de electro hasta este punto, porque todavía nos queda revisar la parte de electrocardiografía anormal, pero eso lo vamos a dedicar en otro momento, tal vez por cuestión de tiempo y no saturarlos con demasiada información. Esto es lo que les quería dejar para que con base en estos fundamentos ahora podemos analizar con más propiedad los trazos de electrocardiogramas anormales.